la verdad es que para mí este es un evento que me tiene muy emocionada. Les agradezco mucho, mucho la posibilidad de tenerlas aquí. Ahí ya está mejor el sonido. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Pues muy buenas tardes, saludo con mucho gusto, por supuesto, a ustedes que están aquí presentes. Saludo con más gusto, bueno, no, pero sí son el pretexto maravilloso de reunirnos, a la doctora Erika López Sánchez y a la doctora Siobhan Guerrero McManus, o algo así, porque sé que siempre lo pronunciamos mal. Muchísimas gracias por su presencia. Déjenme decirles que hace ya varios meses, 6 meses, ¿cuántos meses? No sé. Algunos meses. Varios meses, a principio de este año, coincidí en un evento con Siobhan y nos contaba que empezaba justamente el seminario. Y yo dije, lo quiero tomar. Y entonces vi rápidamente, estaban a punto de cerrar inscripciones, voy muy rápidamente y ya tenía de las, no me acuerdo cuántas clases eran como 6 sesiones. Como de las 6 sesiones, 3 yo ya tenía actividades y así de ¿por? Dije, bueno, y entonces les escribo y les dije, oigan, de verdad tengo mucho interés de conocer los resultados del seminario, de saber qué están discutiendo, porque además me parece que por supuesto tenemos, digamos, ya nos contarán, pero tengo la impresión de que muchas de las discusiones nos van a ayudar no solamente para el grupo de diversidad, creo, no solamente para digamos, las personas trans, sino para reflexionar como mucho más de fondo, pero ya ustedes me dirán, sí, no, si me equivoco me regreso, o si debí de haber tomado el seminario. Y bueno, este evento está enmarcado en los 16 días de activismo por la eliminación en contra de las violencias contra las mujeres, pero al mismo tiempo también está enmarcado con una actividad que estamos haciendo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que tiene que ver con los foros y las consultas que estamos haciendo con 6, bueno, que ya acabamos de hacer, con 6 grupos de atención prioritaria, para ver de qué manera podemos hacer acciones afirmativas para la representación política de estos grupos en Ciudad de México. Por supuesto, uno de esos grupos es la diversidad sexogenérica. Y entonces, digamos, estos 2 grandes marcos creo que nos pusieron como la oportunidad para tener este gran pretexto de tenerlas aquí. Yo la verdad es que quisiera, muy amablemente me hicieron favor de preparar varias palabras, pero la verdad es que yo lo que quiero es escucharlas, escuchar qué discutieron, qué cosas se pudo avanzar, qué cosas todavía tenemos sin resolver, porque estoy segura de que ustedes tendrán cosas mucho más específicas y problematizadas que seguramente muchos de nosotros en la materia. Les cuento muy rápidamente. La dinámica es que cada una de las doctoras nos cuenten durante más o menos 25 minutos qué es lo que nos quieren aportar y después abrir un espacio de sus preguntas con ellas. Ya para iniciar, déjenme primero presentar a la doctora Erika López Sánchez y justamente ya después de su intervención para que pueda presentar a Siobhan. La doctora lo es en estudios sociales con especialidad en procesos políticos y profesora investigadora. Eres titular A del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, perfil PRODEP. Sí. Gracias. Especialista en condición ciudadana de las personas LGBT+ en América Latina y el Caribe, los derechos político-electorales de las personas trans en América Latina y el Caribe, género, desigualdades y democracia con perspectiva interseccional. Coordinadora general y fundadora del sitio web Between LGBT, fundadora e integrante del Observatorio de los Derechos Políticos Electorales de las Personas Trans en América Latina y del Caribe, integrante de la red de politólogas y también es integrante de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género.
Adelante, por favor, cuéntanos todo. Lo voy a sacar de aquí, sí, porque si no siento que no las dejo que se vean entre ustedes, para quedar atrás. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Melissa, Mónica, que no anda por aquí, pero le extendemos el agradecimiento a Eduardo Piedra, con quien nos estuvimos coordinando y haciendo todo esto, y gracias a la invitación y al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y el reconocimiento a estos foros que han estado haciendo para discutir lo de las acciones afirmativas. Pues hicimos un seminario, lo que venimos a presentarles son como las principales reflexiones que tuvimos en un seminario llevado a cabo de agosto a noviembre de este año, en el SEIJ, de donde es investigadora la doctora Shibón, y bueno, estuvimos en ese seminario sobre dialogando sobre los derechos político-electorales de las personas trans. Concretamente nos centramos en el tema de las usurpaciones. Y la finalidad de este seminario es que pensamos que los saberes técnico-jurídicos, técnico-electorales no nos están alcanzando para explicar una realidad que está sucediendo allá afuera, y que además esa realidad se torna diversa, con lo que difícilmente la democracia liberal nos ha enseñado a enfrentar, a tratar, a incorporar en la cotidianidad. Si algo ha hecho la democracia liberal es entrenarnos para no saber tratar con la diversidad, sino con una igualdad abstracta que como tal no existe, ¿no? ¿Y qué hicimos en ese seminario? Pues revisar el tema de las usurpaciones, concretamente. También discutimos el tema de la violencia política a razón de género cuando se presenta en los hombres trans, y que no existen, que los mecanismos y los marcos normativos no alcanzan para reconocer otras trayectorias de vida que no sea el de las mujeres cis. Y no solo en términos electorales, sino otras instancias que pueden observar esta violencia política en razón de género tampoco saben qué hacer cuando sucede. Revisamos las ambigüedades de las categorías, y en ese sentido, efectivamente, Melissa, sí, o sea, sí reflexionamos más allá de lo que ocurre con las acciones afirmativas de las diversidades sexogenéricas, o sea, sí hay ahí. Y luego revisamos el giro que hay a la supervisión de las acciones afirmativas. Fueron como los 4 grandes temas. Tuvimos literatura, sí, tuvimos tanto literatura de la sociología política, de la ciencia política, desde un ámbito más especializado electoral. Revisamos textos periodísticos, ¿no? Porque como el tema es muy reciente, tampoco la producción es mucha, pero también tuvimos diálogos y por algo parte de una parte medular y muy importante fue la filosofía, ¿no? Esta reflexión. Y entonces ahí todas esas lecturas estuvieron a cargo de Shibón y esas discusiones para poder repensar lo que estaba sucediendo. Ahora bien, yo lo que haré como inicio es que les voy a hacer un planteamiento del problema que deriva del problema de las usurpaciones, ¿no? Para dejarle el tema profundo y filosófico a Shibón. Entonces, ¿qué pasa con las acciones afirmativas y qué es parte de este foro? A ver, haciendo un recuento muy rápido, pero un recuento de una manera crítica, no solamente como descriptiva, es que las acciones afirmativas que por un acuerdo del Instituto Nacional Electoral surgen en enero de 2021, que están ahí, y ese acuerdo es producto de un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que los partidos políticos en ese proceso electoral registraran candidaturas a favor de las poblaciones afromexicanas, indígenas, en condición de discapacidad y de la diversidad sexual, ¿no? Esa era la intención, y que es importante decir que no vino como una acción sensible del tribunal, sino que responde a la lucha histórica de estas poblaciones. Si pensamos en las acciones afirmativas, tendremos que decir que son medidas compensatorias para las poblaciones que han estado históricamente excluidas. Cuando se hace este reconocimiento dentro de las acciones afirmativas, entonces hay
es que se está aceptando la idea, esta ficción de que la ciudadanía es universal. Si fuera universal, no tendrían razón de ser esas acciones afirmativas. Entonces hay un reconocimiento de que la ciudadanía ha estado tradicionalmente estratificada. No hay un acceso igual, ¿no?, para todas las personas. Pensando en Chantal Mouffe, diría, solo son iguales, ese demos donde solo son iguales entre los iguales. Y a qué corresponde a estéticas. La ciudadanía tiene recortes a partir de estéticas de condición de clase social, de raza, de condición de capacidad corporal, física y sensorial, de orientación sexual, de género. Y entonces hay que tener este reconocimiento. Y aquí vendría la pregunta, ¿cómo se ha administrado la ciudadanía? Y entonces la ciudadanía ha sido administrada de la misma manera que los estados modernos han administrado a su población. ¿Y cómo lo han hecho? Pues lo han hecho a partir del sexo. El reconocimiento, y aquí cito a Chauvin para decir, hay esta parte donde hay un conjunto de rasgos físicos que son atribuidos para asignar a las personas como hombres o como mujeres, y se espera que a partir de esas características se desarrollen a partir de un rol de género. Y entonces es esta manera como se ha entendido la población, no solo se ha quedado a nivel poblacional, sino que se ha instaurado dentro de la estructura de la legalidad. ¿Y quiénes son legales? ¿Qué personas son legales y por consecuencia legítimas? Quienes corresponden a esta estructura donde hay un sexo que causa un género y que se estructura desde ahí, y la ciudadanía no podía ser pensada de otra manera que no fuera a partir de esos rasgos, es decir, se crean una serie de coordenadas legales a partir de las cuales se sitúan a los cuerpos, y ese situar a los cuerpos pasa entonces por su materialidad corpórea, obviamente, pero concretamente las credenciales de esa legalidad de identificación de una manera legítima pues van a estar basadas en los genitales, ¿no? Y entonces, ¿quiénes no habitan? ¿Quiénes no están? ¿Quiénes no habitan esas coordenadas legales y legítimas, pensando en esta administración de los cuerpos? Pues las personas trans, binarias y no binarias, las personas intersexuales, y también es cierto que las personas, estas poblaciones van a situarse en los bordes de la condición ciudadana, pero también las personas que no hemos cumplido con una heteronorma. Y entonces, cuando no cumplimos con esa heteronorma, significa que la heterosexualidad, diría Oshie Curiel, no es un concepto explícito en las constituciones, no está, pero sí tiene efectos jurídicos, ¿no? Por supuesto que hay ahí efectos jurídicos. Dicho de este planteamiento de cómo se ordena, pensamos entonces que las acciones afirmativas llegan justamente a compensar estas asimetrías que hay no solo en la representación política, o existen en la representación política estas asimetrías, porque no se ha logrado tampoco una condición ciudadana digna para todas las personas, sino está situada desde una estratificación. Y en este sentido hay un antecedente a las acciones afirmativas, que es la existencia, y lo voy a decir así, de los protocolos, porque aparece una serie de lineamientos en 2012 para que las personas trans, personas tatuadas del rostro con piercing puedan votar, y es en 2012, y luego en 2017 la existencia ya del protocolo a nivel nacional para que las personas trans puedan votar en condiciones de dignidad, sin discriminación, sin obstáculos ni barreras. Esto es el primer paso para la ciudadanía.
y se votaba. Yo por ahí alguna vez escribí algo donde decía que el protocolo era como el vestido encantado de Cenicienta, el vestido de cristal encantado, porque yo decía, después de el 2017, si no me equivoco, fue el 7 de julio, las votaciones. Bueno, en la fecha yo decía, después, a las 0 horas del siguiente día, ese vestido se hace trizas. ¿Por qué? Porque las personas, o sea, sí votaron, pero después regresan a la misma condición. ¿Y qué implicaba? Votaban, pero no existían los mecanismos para compensar que pudieran votar, ¿no? Estuvieran en esos espacios. Las acciones afirmativas en 2021 llegan como un enorme reto. Un reto no solo para el sistema electoral, sino también para los partidos políticos. Unos partidos políticos que son viejos, que están oxidados, que les cuesta trabajo y que vieron a la diversidad como una imposición. Además, estaban entendiendo una diversidad que está estigmatizada. Porque yo les decía, en este entrenamiento que nos ha hecho la democracia liberal para no saber tratar con lo diverso, siempre hemos entendido la diversidad como lo inusual o como lo sorpresivo, y entonces frente a lo inusual y lo sorpresivo no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con eso. Y no como algo consustancial a la vida, ¿no? Que es la diversidad. Diría Ana Rita Segato, un daño grave que nos hizo el multiculturalismo es creer que la diversidad son minorías, ¿no? Y no como algo que forma parte de la vida. Las acciones afirmativas llegan de la misma manera que llegaron los protocolos, con la amenaza de que se iba a alterar la certeza jurídica. ¿Dónde está? Y si pensamos, a ver, ¿qué certeza jurídica se está trastocando? Y por eso empecé con eso que parecía clase de biología, pero no era, por eso empecé con eso. Porque parecería ser que la democracia procedimental, esa que es vigilante, que cuida, que observa la competencia del juego limpio por el poder, ¿qué tendría que ver con los cuerpos? Pues tiene que ver mucho, tiene que ver todo. Y eso es lo grave, porque se nos dice que la ciudadanía somos iguales, todas las personas somos iguales, no cuestiones nada, pero en realidad lo que hace es aplanar todos esos relieves identitarios que causan tensión. Entonces, cuando se está diciendo qué es la certeza jurídica, pues justamente lo que va a hacer dentro de las cosas importantísimas que hace el sistema electoral es que trabaja con la ciudadanía. Y cuando está trabajando con la ciudadanía, cuando nos hacemos la credencial de elector, hay una administración de los cuerpos, bajo lógicas de entendimiento. Y esas lógicas de entendimiento han sido las lógicas cis, ¿no? Entender a las personas a partir de todo esto que les decía como en un inicio, entonces se han convertido en esas verdades epistémicas de cuerpos, entre comillas, verdaderos. ¿Y qué cuerpos verdaderos estoy reconociendo? Cuerpos binarios, hombres y mujeres cis, ¿no? Entonces, si tú vienes y me dices que quieres votar siendo una persona trans, pues esa certeza jurídica se altera. Y ustedes saben que hubo todo un escándalo en ese momento porque a un consejero se le ocurrió decir que si dejaban votar a las personas trans era como dejar votar a un payaso, ¿no? Lo dijo. Entonces que recibió CONAPRED tuvo que intervenir y demás. Y bueno, porque entonces esto es, pero ¿qué hay? Hay una administración así, o sea, hay un entendimiento y parece ser que eso no existe, ¿no? Pero está, porque nos han enseñado que cuando hablamos de la democracia hablamos en abstracción, pero es que conviene esa abstracción para situar una hegemonía que no se nombra, pero que opera de manera cotidiana y que administra la representación política. Ahora bien, si los años 90 del siglo XX representaron un gran reto para el sistema electoral, ¿y cuál fue el reto que presentó? Pues es que se le cuestionó al sistema electoral su eje androcéntrico y además, era la pregunta de, ¿no te estás dando cuenta que las reglas con las que operan están teniendo un sesgo en la participación política? Y se había naturalizado. Entonces, si esto había pasado, cuando llegan las acciones afirmativas,
el reto es mayúsculo, ¿no? Porque entonces ahora vamos a trabajar con la diversidad. O sea, los partidos políticos, además, no solo el sistema electoral, sino los partidos políticos diciendo, ¿cómo voy a trabajar? ¿Por qué tenemos que hacer un gran esfuerzo? Por esas minorías, por ese chip que está instalado de ver a lo diverso como minorías. Y aquí es importante decir, se nombran las acciones afirmativas, se dice, para grupos vulnerables, ¿no? Y se reconoce como grupos, no se puede nombrar poblaciones. Porque entonces, si nombramos poblaciones, ya estamos entrando en otro proceso de entendimiento, de elaboración, de decir, los grupos nos siguen afianzando en esta idea como son minorías que andan ahí, ¿no? Flotando, son satélites, ¿no? Alrededor de los planetas. El acuerdo que se hace en 2021 es que todos los soples tienen que implementar acciones afirmativas, tienen que establecer lineamientos. No se logra porque la excusa fue que el proceso electoral ya estaba en puerta y que ya no podían hacer nada. Entonces, algunos sí establecieron lineamientos, pero en el proceso electoral de 2023-24, todos los soples implementaron acciones afirmativas. Y cada quien tuvo sus criterios para establecer, y fue muy difícil. Y fue muy difícil porque entonces se enfrentaron que no había rutas metodológicas para saber cómo se iba a trabajar con la diversidad. Y lo podemos ver porque hay una historia, acabamos de pasar un censo de población, y el censo de población todavía no sabe cómo tratar con la interseccionalidad. Es muy superficial, es poco profundo. Yo me acuerdo que en el censo de 2020, que ya estábamos en pandemia, yo iba a escribir una cosa y necesitaba datos, y entonces quise buscar datos sobre mujeres afromexicanas, y el dato más desmenuzado que había era cuántos hombres y mujeres afromexicanas había, no más, ¿no? Entonces, ¿qué es el censo de población? Es el reconocimiento que hace el Estado de su población. Y va a decir a quién va a ver y a quién no va a ver, para quién va a generar política pública y para quién no. Y va a crear esas zonas oscuras, que diría Butler, esas zonas oscuras dentro de lo humano, ¿no? Que van a estar allí. Entonces, en el proceso electoral 23-24, pues sí, hay lineamientos, se hacen de manera distinta, y yo quiero destacar dos OPLES, el de Morelos y el de Baja California. ¿Qué hace el OPLE de Morelos? El OPLE de Morelos establece lineamientos donde dice, para el registro de acciones afirmativas de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género, deben demostrar con acta de matrimonio que están casadas con personas del mismo sexo, o un acta de nacimiento donde sea evidente el cambio legal del género, o mostrar 2 años de experiencia dentro del sector público, o activismo a favor de las poblaciones LGBT. Veo sus caras y esto jamás les pasó a las mujeres, ¿verdad? Con las cuotas, eso no sucedió. Y luego alguien más generoso como Baja California dijo, a ver, vamos a hacer una hoja de vida opcional donde se va a registrar los trabajos que han hecho a favor de estas poblaciones. ¿Qué sucedió? Hubo desde eso hasta otros tipos de lineamientos, que entonces el Estado, la entidad federativa dijo, me voy con el censo, y a partir de ese censo asigno las cuotas. Hay cosas como Puebla, que dijo, yo asigno este porcentaje, no lo recuerdo ahorita, tal porcentaje, y cualquier población de los grupos identificados, con que haya una representación ya, es como, entre ustedes grupos peleense, ¿no? Y le damos. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fueron usurpaciones de todas las acciones afirmativas en todo el país, no solo las LGBT, todas las acciones afirmativas se usurparon. Para el caso de las acciones de la diversidad sexual y de género, lo que hubo fue, por lo menos, todos los partidos, por lo menos, postularon una docena de candidaturas, ¿no? Y ejemplos, varios.
escándalos en los medios varios. El de Michoacán, con 8 personas que se registran alcaldías como mujeres y que sus pronombres eran en masculino y se referían a ellas mismas en masculino estas personas, ¿no? Luego, otro escándalo de que iba, no me acuerdo si regidor o alcalde en Quiroga, que salió a decir que su partido no alcanzaba el registro, no alcanzaba la paridad y que entonces le pedían que se registrara como mujer o que se bajara de la lista para poder poner a una mujer. Entonces, el escándalo fue grande en los medios y vinieron señalamientos de quienes empezaron los primeros señalamientos. De todas aquellas personas que se oponen al avance de los derechos de las personas trans, particularmente de quienes, de las mujeres trans y de las personas no binarias. ¿Qué feminismos? Pues los feminismos críticos del género, los que decimos los feminismos transexcluyentes, ¿no? Son quienes son los primeros señalamientos, porque para esos feminismos esas usurpaciones era la materialización de sus advertencias de que se iban a ver amenazados sus derechos. Entonces, la paridad estaba en riesgo, estaba siendo violentada. Los escándalos mediáticos, los señalamientos de estos feminismos, pero también las propias denuncias que hacen, aquí hago un paréntesis antes, a estos feminismos se les olvida que hubo mujeres cis que también usurparon candidaturas, y no solo candidaturas indígenas o candidaturas afromexicanas, como sucedió en León, ¿no? Una señora blanca, muy rica, dijo que registró su candidatura por acción afirmativa indígena. No solo eso, sino conozco casos de mujeres que ejerciendo un cargo público durante el proceso electoral, les dijeron que si querían continuar con un cargo, pues registraran su candidatura como mujer lesbiana o como mujer bisexual. Y si estas mujeres no registraron, y son casos que se han documentado porque no están en los medios, porque o sea, yo conozco personalmente esos casos, y son casos de mujeres que no accedieron, no por una cuestión ética, no por una cuestión de respeto, sino que en contextos municipales chiquitos, su heterosexualidad es pública. Entonces, les daba miedo, particularmente mujeres jóvenes, con una piel muy poco gruesa, les daba miedo todo el escrutinio social, ¿no? Entonces, y por eso no aceptaron. Pero seguramente que hay en otros contextos que sí aceptaron. Entonces, no solamente, o sea, pensando en los feminismos transexcluyentes diciendo, ¿no?, que se ven amenazadas, no, también eso, que si sostenemos esa idea, pues también se ven amenazadas por las propias mujeres cis, ¿no? Y lo digo como para desmontar esta idea, ¿no?, que trataron. ¿Por qué? Porque pudieron hacer eso los feminismos transexcluyentes para sembrar pánicos morales sobre las usurpaciones de las acciones afirmativas. En todo esto surge entonces la pregunta, ¿cuál deberían de ser los criterios que se deberían establecer de acreditación para asegurar las no usurpaciones? Y cuando se habla de los criterios, inmediatamente se pensó en la autoascripción. Y cuando se piensa en la autoascripción, no se dan cuenta, y digo, porque se pensó esto tanto dentro como fuera del sistema electoral. Ahorita voy definiendo como los personajes, ¿no?, como qué tipo de actores. Y cuando sucede esto, no se dan cuenta que están regresando la responsabilidad a los sujetos marginalizados históricamente. Y entonces se olvidan que son medidas compensatorias para repararles. Y es, te regreso a ti la responsabilidad, te vuelvo a colocar en un déficit de credibilidad testimonial, porque eres tú o incluso gente perteneciente a la población diciendo, somos nosotros quienes llegamos tarde a la ciudadanía, eres tú quien llegas tarde a la ciudadanía, eres tú quien estás recibiendo esas acciones afirmativas y tienes que, ya te las dieron, ahora cuídalas, ¿no? Eres tú quien no está en una condición humana de lo normal, eres tú quien está fuera de la legalidad, entonces ahora tú asegúralas. Y en esto, ¿qué está sucediendo? Que empezó
principalmente se coloca entonces para decir, ok, ¿qué es lo que tenemos dentro del sistema electoral que nos puede ayudar a asegurar la no usurpación? Lo que tenemos es la autoadscripción calificada, o sea, que se da para las poblaciones indígenas. Y dijo, esto es lo que tenemos. Y entonces se empieza a pensar en la autoadscripción calificada, que a diferencia de la simple, necesito de un elemento comprobatorio idóneo que demuestre mi vínculo con la comunidad, como se hace con las poblaciones indígenas. Sin embargo, esta sobrevaloración de la autoadscripción calificada pues se desmorona muy rápido, porque también hubo usurpaciones de candidaturas indígenas. Una indígena traductora, lideresa, Ñusabi, olvidé su nombre, Solano Díaz, de Baja California, dijo, por lo menos yo he documentado 20 candidaturas falsas en Baja California. Y luego Animal Político pues documentó candidaturas falsas indígenas, candidaturas falsas afromexicanas. Entonces no se sostiene. Lo que empezó, y con esto voy cerrando, es que no se han dado cuenta quiénes están, qué voces, qué presencias están en esta idea que la han defendido en foros en todo el país, en casi, o han recorrido buena parte del país esos foros. Son hombres gays cis que están o dentro del sistema electoral, o fuera, pero muy cercano a autoridades electorales, o muy cercanos a congresistas, con privilegios para usar su voz, para colocarse, que tienen las formas, que saben las retóricas y como que demandan, pero sin incomodar nunca, ¿no?, al sistema, y que entonces son esos con alianzas de la sociedad civil organizada que han traído estos foros y que han estado, y además organización de la sociedad civil que no es LGBT, ¿no?, que no es LGBT y que traen estos temas y que han logrado cooptar a ciertos activismos políticos para creer la idea de la autoadscripción calificada. Y no se dan cuenta, estoy hablando de manera, porque quiero dejar al especialista en eso a hablar justamente de qué implicaciones tiene esta autoadscripción calificada, porque es quitarle al sujeto la capacidad de la autointeligibilidad, el nombrar y decir, o este conocimiento de introspección, de decir yo soy esta persona. Y cuando sucede eso, la propia Shibón lo ha dicho, es eso que cuando nos protegemos quiénes somos, nos enunciamos, decimos y nos posicionamos y así nos tienen que reconocer, también es la construcción de nuestras propias narrativas, ¿no? Y es arrebatar esas propias narrativas. Y si se hace un desconocimiento de eso, hay por ahí de estas personas que defienden la autoadscripción calificada, hay por ahí un artículo que decía que no se tenía, que una cosa era el reconocimiento de la identidad de género por una, yo me reconozco, olvidé la palabra, me autoidentifico dentro del, me autoidentifico como XY o Z, ¿no? Me hago mi autoidentificación, pero que eso no podía valer para las acciones afirmativas, que eso era otro. Y a mí me parece gravísimo, porque cuando dices no vale eso, está diciendo es que aquí te tienes que colocar de otra manera, entras a otro estatus que no es para todas las personas y aquí tienes que abandonar. Son procesos de subjetivación, ¿no? Lo que se está proponiendo, o como lo ha dicho Shibón, es desconocer la ontología social. Y entonces lo que estamos viendo es una tensión entre la legalidad y las ontologías sociales de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género. Yo aquí lo dejaría para darte. Sí.
qué interesante se pone esto. Quiero dar paso justamente a la doctora Siobhan Guerrero McManus. Siobhan estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de las ciencias, también por la UNAM. Asimismo, posee un diplomado en Historia del Arte por esta universidad. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, casi nada. En 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el premio de investigación en el área de humanidades y que otorga la Academia Mexicana de las Ciencias. Adelante, Siobhan, muchas gracias. Yo voy a hacer lo mismo que Erika. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Melissa, por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Somos Voces, ahora sí dije bien su nombre, que luego les digo cómo se llamaban hace 10 años, pero bueno, gracias también por el espacio. Y bueno, para entrar al tema, ya decía Erika que en efecto ella se me acerca justamente por la preocupación que tenía del tema de las usurpaciones. Erika y yo ya nos conocimos por una amiga en común, Rebeca Garza, quien seguramente aquí todo el mundo conoce, pero bueno, Rebeca Garza es una activista trans, una experta en temas electorales y una pionera, digamos, en el avance de los derechos electorales de las personas trans. Y me parece importante mencionar a Rebeca porque tanto Rebeca como Erika ya se habían acercado a la filosofía por una cuestión que tenía que ver con un concepto, que es el de injusticia epistémica, que mencionaba muy rápidamente Erika, y que tenía que ver con aquello que ocurre, concretamente la injusticia testimonial se llama, cuando tú llegas a dar un testimonio de quién eres y la institución te descree, te dice, yo no creo que eres quien dices ser, y eso corroe tu credibilidad epistémica. Y eso es algo que no le pasa a toda la gente. El tema de la injusticia testimonial es un tema que en realidad afecta a distintos espacios dentro de los estados. Piensen, por ejemplo, lo que ocurre cuando va alguien a denunciar que tuvo una violación. Normalmente pasa con mujeres que denuncian una violación y que no se les cree. Ahí justamente hay una injusticia testimonial. Y aunque desde luego no es la misma situación, es parecida cuando llega una persona trans y te dice, yo soy un hombre, una mujer, una persona no binaria, y entonces el Estado no te cree. De hecho, te exige que lo documentes. Y ahí hay una injusticia testimonial porque eso normalmente no le pasa al resto de los ciudadanos. Entonces, Erika y Rebeca ya se habían acercado a la filosofía porque ya se habían dado cuenta que esa parte de la filosofía, que bien decía Erika, que se conoce como epistemología social, en este caso, podía ser útil para pensar sobre política pública y derecho. Entonces se acerca conmigo y me dice, oye, me preocupa el tema de las usurpaciones y quisiera saber si desde la filosofía se puede hacer algo. Y de las primeras cosas que yo le respondí es, sí, pero no creo que desde la epistemología, sino desde una cosa que se llama ontología social o metafísica social. ¿Qué es eso? Se le llama así al estudio de todo lo que son las categorías sociales, para tratar de entender cómo se generan y qué las soporta. Ejemplos de categorías sociales: el Estado. El Estado no apareció por evolución, es una creación humana. El dinero tampoco surgió por evolución, ni lo puso Diosito en el planeta. Es una cosa que hemos creado. Las leyes, de nuevo, las leyes tampoco están ahí por naturaleza, son algo que hemos constituido. Y en general, cuando hablamos de ontología social tenemos en mente cosas como el Estado, el dinero o las leyes. Pero pensemos que también, por ejemplo, los matrimonios son ontología social. O sea, si tú sales a un bosque no vas a ver un pajarito y otro pajarito y decir, están matrimoniados. No vas a ver eso. Es una cosa que se constituye dentro de la sociedad humana. Y quisiera señalar que hay categorías que reconocemos abiertamente como categorías sociales construidas: el Estado, la ley, el matrimonio. Pero hay otras que no,
que son categorías sociales que de alguna manera son categorías sociales que no reconocemos como tales. La raza y el género son el mejor ejemplo. La sexualidad es otro ejemplo. Porque mucha gente dice, bueno, pero no, las razas son naturales, tiene que ver con tu color de piel, tu cabello. Y en realidad esos son una serie de marcadores biológicos que hemos reclutado en una categoría que es social. ¿Y cómo sabemos que es una categoría social? Porque pasan cosas raras. Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo personal, para no usar ejemplos de otras personas y meterme en problemas. En México todo el mundo dice que soy blanca, pero si yo voy a Estados Unidos y oyen que hablo español, dejo de ser blanca en el momento que oyen que hablo español. Y eso es una cosa muy interesante. O por ejemplo, gente que es blanqueada en un país y llega a Estados Unidos, por ejemplo, si son de República Dominicana, llegan a Estados Unidos y se vuelven negros. Y ahí lo que ves es que no es una categoría intrínseca a la persona. Es algo que está constituido y se le confiere a la persona. Y eso es algo fundamental en categorías sociales como el género. También la gente dice, pero no, el género tiene que ver con tus genitales. No. Es una cuestión que se te confiere. Y podríamos decir lo mismo sobre la sexualidad. En realidad, si nos ceñimos a esto, a nadie se le ve su orientación sexual, aunque hablamos así. A ese se le ve, a esa se le ve. En realidad no se ve. O sea, no hay ningún rasgo biológico que pueda señalar que te acredite que alguien es parte de una identidad u otra en el ámbito de lo sexogenérico. Entonces, al estudio de eso se le llama ontología social. Y Erika se me acerca y me dice, oye, ¿habrá herramientas dentro de la filosofía que pudieran ayudarnos a abordar el tema de cómo están construidas estas categorías en el contexto electoral mexicano para quizás resolver el problema de la usurpación y evitar esto? Y la respuesta que le di muy al principio fue la respuesta de explorar lo que hoy se llama ingeniería conceptual. Ese es un término que usamos en filosofía para decir, mira, tenemos un concepto y no funciona bien, porque lo queremos operacionalizar y no funciona. Y en el caso de la ontología social, una de las cosas que hemos aprendido es que mucha de la ontología social la crea el Estado, la crean las leyes y la crean las políticas públicas. Porque el Estado, de hecho, crea, por ejemplo, categorías, como la categoría misma de ciudadanía. Las leyes crean ontología social, porque, por ejemplo, crean la figura del matrimonio. La política pública describe posiciones ocupables, dentro de las cuales puedes o no recibir, por ejemplo, cierto apoyo. Entonces, el Estado, la ley y la política pública son de los elementos que más construyen ontología social, siendo ellos mismos ontología social. Y entonces se acerca y me dice, ¿habrá algo? Y mi primera respuesta fue, vamos a buscar si la ingeniería conceptual puede servirnos, porque la ingeniería conceptual lo que hace es que trata de revisar un concepto, transformarlo y resolver los problemas que tiene. Y al principio, como creo que muchas en esta discusión, creíamos que el problema que tenemos con las usurpaciones es un problema de categorías que no hemos logrado operacionalizar correctamente. Y esta es una hipótesis que teníamos y creo que se comparte. Este es un problema de categorías mal diseñadas y entonces nuestra intuición era ir por allí. Y así planteamos el seminario. Pero lo que les quiero decir es que muy pronto abandonamos esa idea. Y lo que quiero explicar, básicamente eso va a ser la ponencia, es por qué abandonamos la idea de que esto se podía resolver con ingeniería conceptual y por qué llegamos a la conclusión de que ese intento de hacer ingeniería conceptual podía resultar muy oneroso y no resolver el problema. Erika ha dado la respuesta corta. No resuelve el problema, y esto es de hecho donde tendría que acabarse la discusión, no resuelve el problema porque el cambio de autoadscripción simple a calificada no evita la usurpación. Entonces, si ese cambio no resuelve el problema de la usurpación, entonces eso no es la solución. Podría yo terminar aquí, pero no lo voy a hacer porque les quiero contar el camino largo de cómo llegamos a eso. Porque de alguna manera, a ver, una de las primeras cosas que te das cuenta es que distintas ontologías sociales funcionan distinto. Y aquí incluso las
esto es una observación que han usado incluso para atacar a la población trans. Gente que llega y dice, tú te identificas como mujer, pues yo me identifico como multimillonario. Y eso que suena gracioso, en realidad muestra algo interesante. Porque digamos, las clases en el sentido marxista, las clases sociales, no son categorías que puedas transitar a través de la autoidentificación. Es decir, la manera en la que esa ontología social funciona tiene una gramática que no permite que transites de un lugar a otro solo con la autoascripción. No se puede. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene esa gramática? ¿Y por qué el género sí lo tiene? ¿Y por qué en la raza, por ejemplo, pasan cosas donde yo me muevo de país y la categoría racial que ocupo cambia, pero yo no me puedo mover por autoascripción? Si se dan cuenta, eso es lo que te muestra, es que en esas tres ontologías sociales, las gramáticas son distintas. Y aquí uso gramática, digamos, como una metáfora de las reglas que rigen cómo operan estas categorías. Y entonces aquí, primera observación importante. La ontología social de la raza y la ontología social de lo sexogenérico tienen gramáticas distintas. Y eso lo vemos en que en lo sexogenérico el testimonio en primera persona juega un papel fundamental. Pero ojo, en lo indígena no basta. Por supuesto te tienes que ascribir a eso, pero no basta. Y lo vemos que en este criterio de ascripción calificada hay una cuestión que tiene que ver con la pertenencia a una comunidad. Y entonces, sobre esta observación, una de las cosas que yo le terminé sugiriendo a Erika es, tenemos que ir a la historia para entender cómo, digamos, una historia política de estas categorías construyó distintas ontologías sociales que tienen gramáticas distintas. Y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, gracias al trabajo de una colega, Paula López Caballero, que trabaja en el CEICH, también en el programa de Historia de la Ciencia, donde yo también estoy adscrita, ella, justo de esas cosas bonitas, ella trabaja ontología social en el tema indígena. Y publicó un libro que se llama Más allá de la identidad indígena, que de hecho está presentando en esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en esta semana. Y a ella le interesa mucho, por ejemplo, el tema de la ontología social de lo indígena en el contexto de la política pública, porque una de las cosas que dice es, en México es innegable que la ontología social sobre lo indígena se construyó en gran medida a través de las políticas públicas a lo largo del siglo XX en el contexto del indigenismo. Y entonces, leyendo su trabajo, nos encontramos con algo que nos pareció clave para entender por qué ahí opera la ascripción calificada. Y una de las cosas que narra Paula es que en el siglo XX, cuando empieza el siglo XX, la antropología mexicana, como gran parte de la antropología en el mundo, consideraba que las razas eran algo biológico. Es decir, no había reconocido que era una ontología social, sino que creía que era una ontología natural. Y lo que pasó es que en la década de los años 40, en esa década, la antropología mexicana se va a alejar de la concepción de que lo indígena es algo natural y va a reconocer que es una ontología social. Desde luego no con estas palabras. Una de las cosas que ocurre, y ella lo rastrea muy bien, es que Manuel Gamio fue una figura central que reconoció que la pertenencia a lo indígena no está determinada por los rasgos fenotípicos que tienes, ni tampoco por ningún atributo que puedas nombrar así de cabello, forma de la nariz, color de ojos, pero decía, lo fundamental es la pertenencia a una comunidad. Es lo fundamental. Y eso, de hecho, en el pico del indigenismo, Alfonso Caso lo plasma en un artículo de 1948-1949, que una de las cosas que va a establecer justamente es que cuando hablamos de lo indígena, el criterio fundamental no es fenotípico,
sino la pertenencia a una comunidad. Y que ese criterio se va a operacionalizar en la política pública mexicana el resto del siglo XX, diciendo, es el que se le identifica a alguien como parte de una comunidad indígena el que lo hace indígena. Y quiero que vean cómo eso que pasa en los años 40 explica en gran medida por qué en la ontología social de lo indígena usamos un criterio de autoadscripción calificada. Porque no basta que te adscribas como indígena. Es necesario que alguien acredite tu pertenencia a esa comunidad. Y entonces ahí estamos viendo una historia política de cómo se construye eso en el contexto del indigenismo mexicano. No me quiero detener en eso porque esta mesa no es sobre lo indígena, es sobre lo LGBT. Pero Paula, por ejemplo, que trabaja este tema de política pública, una de las cosas que señala es que eso lleva eventualmente al Estado mexicano a tener muchos problemas con aquellos indígenas que se desarraigan de sus comunidades. Porque entonces ese criterio ya no funciona. ¿Y qué haces cuando ya no hablan lengua, ya no están en comunidades, llevan 3, 4 generaciones en la ciudad? Todo el libro de Paula está construido justamente para decir, ahí hay un problema, porque la política pública del Estado mexicano comete un esencialismo a la hora de pensar lo indígena como algo que está atado a lo comunitario. Y eso está plasmado todavía hoy en la política pública. Entonces nos encontramos con esto y me parece fundamental mencionarlo porque esto se contrasta de una manera importante con lo que ocurre en lo LGBT. Y antes de decir qué pasa en lo LGBT, alguien podría aquí hacer la pregunta, ¿por qué sí se ha hecho? Bueno, está bien, son ontologías sociales distintas, pero quizás una de ellas tiene mejores criterios que la otra. ¿Por qué no me los jalo? Esa es una discusión que ya hubo en filosofía de la raza con un concepto que es el de transracialidad, donde alguien dijo, bueno, la raza en efecto tiene una historia política distinta a la del sistema sexo-género, pero ¿y si yo me tomo los criterios del sistema sexo-género y los llevo a la raza, ¿no haría esto que la raza fuera más justa? Ya pasó esa discusión. No es la que tenemos en México. En México tenemos la contraria. ¿Qué pasa si tomo el criterio de la ontología social de lo indígena y lo traigo a lo sexogenérico? ¿Va esto a resolver problemas? Y esa es una tentación, porque puedes reconocer que tienen historias políticas distintas, que configuran ontologías sociales distintas, y de todas maneras decir, ¿y qué? Me traigo este criterio y lo impongo acá y funciona mejor. Esa pregunta ya se hizo. No funcionó cuando se planteó en Estados Unidos, porque justo las comunidades dijeron, espérate, el racismo es un fenómeno comunitario, y si tú lo individualizas como pasa con la adscripción simple, se pierde la lucha colectiva, y ellos lo rechazaron. ¿Y qué pasa en el caso mexicano? Cuando decimos, bueno, vamos a jalarnos este criterio para acá, que eso desatiende, y ya lo decía Erika, la historia política que construyó la ontología social de lo LGBT. ¿Y cuál es esa historia? Que no se nos olvide que términos como homosexual o transexual o bisexual eran términos que primero venían de la patología. En el caso de la bisexualidad es un término mucho más viejo que viene de la biología, pero homosexualidad y transexualidad son categorías que nacen en la medicina como ¿qué? Como categorías de padecimientos. Nacen ahí, y eso es algo que no hay que olvidar, porque eso implica una simetría muy fuerte entre quien lo adscribe y a quien se le adscribe. Porque eran las comunidades de médicos quienes te adscribían eso, y se te adscribía a ti y tú no podías hacer nada al respecto. Era una cuestión donde había un proceso de etiquetamiento que no podías resistir, o podías resistir, pero de alguna manera el poder médico se imponía. Y eso generó, y aquí sí entra el tema de la epistemología social, injusticias, porque el testimonio que yo tenía acerca de quién soy yo se veía anulado por el testimonio del médico.
Es decir, la voz en tercera persona. ¿Y por qué le llamamos en tercera persona? Así como en la primaria era, ¿cuáles son las personas del singular? Yo, tú, él, ella. Usamos eso en epistemología para decir, no es lo mismo hablar en primera persona, que es hablar del yo, que quien habla desde un lugar de tercera persona, que es él o ella dicen sobre mí. No es lo mismo lo que yo digo sobre mí, lo que él, ella dice sobre mí. Y no es lo mismo además cuando la tercera persona detenta una autoridad epistémica que le ha conferido la medicina, y ojo, la medicina tiene eso porque el Estado le ha conferido esa autoridad, porque la medicina ha colaborado con el Estado justamente para diseñar ciertas ontologías sociales. Y eso es algo que no hay que perder de vista, porque gran parte de la lucha LGBTIQ+, fue una lucha para emanciparnos de la tutela médica. Y emanciparse de la tutela médica era también emanciparse de la tutela de la tercera persona, como quien nos adscribe y valida, o nos impone en contra de nuestro propio testimonio quiénes somos. La lucha, y esto por ejemplo en los años 60 Harry Hay, que fue el padre de la sociedad Mattachine, lo decía. En ese contexto decía, los expertos en la homosexualidad son los homosexuales, no los médicos. Nosotros sabemos quiénes somos, no los médicos. Y esa es una frase que tiene un subtexto epistemológico muy fuerte. Y es, parte de nuestra lucha no solo es despatologizarnos, sino romper con la tutela epistémica de la tercera persona que pone la medicina y el derecho. El gran logro que vemos hoy con el movimiento trans, de que pueda yo ir al registro civil y decir quién soy, es fruto de esa historia política que transformó una ontología social de patologías y tutela de la tercera persona a una nueva ontología social donde se reconoce que la persona, el yo, la persona en primera persona, es la autoridad indisputable de quién es. Y lo es porque tiene un privilegio de autoconocimiento. Y lo es porque a través de la introspección podemos saber cosas de nosotros que nadie más sabe. Y eso pasa para orientación sexual e identidad de género. Yo hace rato que les decía, la identidad de género no se ve y la orientación sexual de género tampoco se ve. No lo decía de broma, aunque digo, bueno, es que así hablamos, es que se le nota. Pero más allá de esa manera de hablar, en realidad nadie me puede acreditar con nada en su cuerpo o ningún rasgo somático que es heterosexual o que no lo es. Y si alguien me dice, no, claro que sí, yo te voy a acreditar que soy heterosexual y es un hombre que está casado con una mujer, sabemos que eso no lo acredita. Puede estar en el closet. No, mira, es más, yo voy a tener sexo con 10 mujeres ahorita. Eso no lo acredita, porque es un elemento cognoscible por introspección. Y solo se conoce a través del testimonio. Y gran parte de la lucha LGBT fue una lucha, en efecto, por despatologizar y una serie de opresiones, pero uno de los ejes fue un eje de justicia epistémica. Que se reconozca que la autoridad última sobre quién soy yo la tiene la primera persona, el singular, el yo. Y la tiene porque hay rasgos que solo se conocen a través de la introspección. Y por eso es una conquista, no solo en el tema trans y en el registro civil, sino que en el ámbito electoral se dé por adscripción simple. ¿Qué pasa cuando tenemos esta tentación de tomar este criterio de otra ontología social y traerlo acá, esperando que nos va a resolver el asunto? Lo que pasa son dos cosas muy desafortunadas. Uno, que no va a funcionar, y sabemos que no va a funcionar, y ya lo dijo Erika, porque ya no funcionó con lo indígena y lo afro. ¿Por qué va a funcionar en lo LGBT? Cuando además nuestras comunidades muchas veces ni siquiera tienen ese grado de integridad comunitaria que pueden tener las comunidades indígenas y afro, porque a veces estamos en algo que en realidad es algo mucho más disgregado.
no va a funcionar y sí va a cometer un error, y es que nos retrotrae a una tutela de una tercera persona que valida quién eras. Es regresar a una tercera persona que ya no desde el lugar del poder médico, pero sí desde una otra persona que te acredita, porque dice, a mí me consta, pero en realidad no le puede constar, porque no ve quién eres. Entonces, ese recorrido, para ir cerrando, es fundamental entenderlo, porque lo que yo le terminé diciendo a Erika es, la ingeniería conceptual no va a servir, porque este no es un problema de cómo cambiar estos conceptos para hacerlos más operativos y desterrar el problema de cómo los hemos operacionalizado. Le digo, no va a servir eso, porque todo esto es un tratamiento superficial que no está consciente de la historia profunda de las ontologías sociales y de por qué funcionan como funcionan, y que tendría que tener esa conciencia, y que entonces tendríamos que estarnos haciendo preguntas de otro tipo, que son preguntas más bien sobre por qué ciertas ontologías sociales son explotables dentro de las prácticas políticas de los partidos e instituciones mexicanas. Y esa fue nuestra conclusión de este primer semestre. Hay que decir que vamos a tratar de darle continuidad al seminario, o sea, no se acabó, porque esta puede ser una conclusión de, ok, por ahí no, hay que ver en efecto por qué ciertas ontologías sociales son explotables dentro de prácticas políticas, y entonces eso nos lleva a otro sendero. La solución no está en tomar criterios de una ontología social y llevártelas a otro lugar, está en entender cómo tenemos prácticas sociales dentro de los partidos que están explotando a las ontologías sociales para cometer fraudes. Y la solución no es transformar las ontologías sociales, porque es una violencia histórica a cómo se conformaron, sino cambiar las prácticas políticas de esas instituciones para que eso no pase. Y eso es la tarea que tenemos para, espero, el próximo año. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí me sorprende mucho estas explicaciones porque estoy segura de que hay un chorro de pensamiento atrás de ello y que nos las regalan bastante masticadas para que personas que no nos dedicamos a la filosofía y que generalmente justo estamos como en la cosa práctica de los números, de la casilla, justo, ¿no? Como de estos conceptos tan súper delimitados o que creemos que están súper delimitados y que súper objetivos, podamos entender esta complejidad. Yo lo agradezco mucho a ambas. Muchísimas gracias. Pues abro el espacio para preguntas, para comentarios. Yo ya tengo uno, pero no quiero… Exacto, por favor. Eduardo. ¿Lo podemos pasar para allá? ¿O te puedes hacer? Es que tenemos la grabación. Sí. Sí. Bueno, para que se escuche. Yo me quedé pensando que si esto es un asunto, o sea, si la autodescripción tiene un trasfondo de violencia epistémica o testimonial, porque sería una tercera persona quien digamos me acredita y se suprime la primera persona, ¿qué elemento podríamos llevar al terreno práctico, digamos, para concretar el uso efectivo de espacios de la representación política? Porque creo que esa es otra discusión, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que el caso de la representación como concepto tampoco es muy útil, porque no sé si el representante, la persona el representante haga todos los actos y me consulte, tome todos mis criterios y no sea un concepto más bien con muchas voces de fondo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo llevamos eso? Porque además tengo otra pregunta. Esta asignación de espacios, si partimos de la representación, tendría que haber una persona por cada letra. ¿Estamos de acuerdo?
por decir algo. No necesariamente, pero cómo representar si es que se tiene que, si es que se tiene que hablar desde la representación. Esa es mi duda. Yo tengo una pregunta y antes que nada, como en otros espacios, me disculpo por ser abogado, pero casi siempre pienso desde ahí. O sea, me interesa como esta cosa mucho de forma particular, como de, pues claro, lo que decían de vamos pensando en cómo eliminamos o imaginamos estas formas de por qué se instrumentalizan las prácticas políticas para tal. Pero como abogado y como no un poco como con la lectura limitada que tengo, sí entiendo un poco que esta cosa de eliminar el mal o la usurpación es algo que no juega y no ha jugado en la historia de la humanidad, y es difícil que alguien no quiera pasarse de lanza o utilizar o sacar como tajada política de las cosas, ¿no? Entonces, como un poco pensando en eso y pensando en lo que decía la profesora Erika sobre el tema de tener o no la piel delgada para en el terreno público y del escrutinio que debemos recibir. Claro, no es lo mismo que me digan mi acta de nacimiento, tengo derecho a que me cambies y no me cuestiones, que si yo voy a ejercer un cargo, ¿no? Y en términos, digamos, más, pues no sé si de estrategia ustedes consideran, y no es que yo lo esté asumiendo, pero si no debería haber como una especie como de posibilidad de generar o de aceptar reglas para probar cosas, tomando en cuenta que a lo que se quiere acceder no es una cuestión individual de reconocimiento, sino de representar a otros, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero si consideran o si piensan que se debería valer ahí un poquito más una especie de checklist, no se vale nunca, no deberíamos renunciar a ello, solo un poco como provocando, pues, no sé si fui claro con el comentario. Aprovecho. Porque es un lujo tenerlas aquí, así que sí, aprovecho. A ver, por supuesto, es que además el término de representación en este ámbito es un término absolutamente político, que además tampoco estamos seguros, ni siquiera en la democracia liberal, de cómo se transforma eso, ¿no? Justo creo que era como muy sencillo cuando teníamos esta ilusión de la ciudadanía universal, porque entonces ya, pues, no, la gente vota ya mágicamente está representado. Y con todas estas diversidades hemos descubierto que no, empezando justamente, me parece, bueno, no sé si empezando, pero el movimiento más grande que empieza a dudar esto es justamente el feminismo, ¿no? Desde las mujeres, de decir, a ver, la ciudadanía no me incluye, ¿no? La ciudadanía está escrita en código masculino, en código androcéntrico, entonces yo no he sido ciudadana. Pero, y esto lo trato de ver, nosotros específicamente en el ISM estamos tratando con 6 grupos de atención prioritaria, así les hemos llamado, porque así lo llama la Constitución. Jóvenes y adultos, que aquí podríamos discutir, ¿no? Si la juventud se lleva en el alma. Pero digamos que hoy por hoy no nos representa problema, porque sí ponemos justamente un número, ¿no? A partir de la credencial, vámonos. No hay discusión. ¿Eres o no eres joven? ¿Eres o no eres adulto? Bueno. Luego tenemos otras 2 categorías que justo la tentación está ponerlas juntas, ¿no? Lo indígena y originario, que además eso creo que ya también tiene problemas, ¿no? De poner indígena y originario en lo mismo. Y lo afro, ¿no? La afrodescendencia. Y además a mí me resulta mucho más problemático en Ciudad de México, porque a lo mejor en otras entidades federativas la condición afro sí la puedes, digamos, dar con una autoadscripción calificada, porque sí hay comunidad. Pero en México no necesariamente hemos encontrado comunidad en afro.
Luego está la discusión LGBT, Q+, que la queremos meter, pero no sabemos cómo, y entonces decimos, bueno, ¿no? Y ponemos estas cosas de, pues que tenga activismo. Y entonces ahora, pues toda la comunidad LGBT tiene que tener activismo 24/7, ¿no? Y entonces, como si no tuvieran más problemas y más cosas que resolver, pues también activistas, a fuerza. Y el último es el de discapacidad, que en esta le volvemos a poner justamente la carga a esta tercera persona, ¿no? Y creo que es de los grupos en los que muy pocas veces quieren dejar esta, o hemos encontrado esta posibilidad de no ponerla, ¿no? En una tercera persona. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Sí me parece que creo que ha sido bueno tratar de hacer estas... Creo que mi pregunta es, ¿cómo evitamos la tentación de tratar a los distintos grupos de una sola manera, ¿no? Y que sea conceptualmente trabajable. Yo empiezo porque como tú eres la mega experta, creo que sería bueno que cierres tú. A ver, yo decir varias cosas. Primero, o sea, una de las pocas cosas que voy a decir, yo diría, cada uno de esos 6 grupos es una ontología social distinta, con gramáticas distintas, y ayudaría mucho tener claro eso para decir, ojo con que lo que aprendes en uno no es necesariamente transportable al otro. Yo no soy experta en temas de discapacidad, ni mucho menos en juventud, ni en nada, pero me queda claro que la manera en la que están construidas esas categorías son distintas. Por eso ponía el ejemplo distinto. No es lo mismo la clase socioeconómica, que tiene que ver con una serie de estatus, de marcadores que puedes evaluar, que por ejemplo la raza a lo sexogenérico. Y por ejemplo con lo de la juventud, bueno, decimos de chiste, bueno, yo me siento joven y claro, pero esa no es una categoría cuya gramática esté construida en función de la autoascripción. Está construida de otra manera, ¿no? Por eso cuando llega la gente y dice, yo me identifico transedad, la comunidad trans les responde diciendo, espérate, es así. O sea, la gramática de lo trans o de lo LGBT no es transportable a las otras ontologías sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría eso y quisiera decir algunas cosas con respecto a esta pregunta de, ok, una cosa es lo que pasa en el registro civil y otra cosa es lo que pasa quizás en el contexto electoral. Hay un concepto en ontología social que se llama injusticia óntica. No lo había mencionado yo hasta ahora, había hablado de injusticia epistémica, donde está esta modalidad que es el de injusticia testimonial. Y el problema que yo tengo con esta propuesta es decir, en el contexto electoral vamos a poner criterios adicionales, es que creo que nos va a llevar tanto a una injusticia testimonial como a una injusticia óntica. ¿Por qué nos lleva a una injusticia testimonial? Porque le genera un déficit de credibilidad a las personas presuntamente LGBT que no tienen otras personas. Y esa asimetría, en principio podrías decir que es violatoria de derechos humanos, que es discriminatoria como se define discriminación. Hay discriminación allí donde hay una distinción injustificada que lesione los derechos humanos de alguien. Cuando tú pones un criterio que le impone a un sector de la población un estándar epistemológico más alto que el que le pides al resto de la población y lo pones y puede terminar violentando sus derechos humanos, para mí sería un ejemplo de discriminación y por eso sería injusticia epistemológica. ¿Qué es la injusticia óntica? Pongo el ejemplo de la filósofa que lo describió. Es un ejemplo horrible, porque ella dice, en Inglaterra hasta no sé qué año, la figura del matrimonio
le permitía al esposo acceder sexualmente al cuerpo de su esposa, estuviera ella o no de acuerdo. Es decir, el consentimiento no figuraba. Y ella dice, eso implicaba una injusticia óntica hacia todas las mujeres, fuesen o no violadas por el marido. Y puedes decir, ¿por qué? Decía, porque la manera en la que la ley está construyendo esta ontología social las vulnera, porque implica un daño moral hacia ellas, porque quiere decir que si son objeto de una violación en su casa, por su marido, es indenunciable. Y eso es un daño a su calidad de agentes morales que tienen derecho a un trato digno. Es decir, la construcción misma de la categoría entraña, aunque no te pase nada, ya una injusticia por construcción. Aunque el marido no te viole, está sufriendo una injusticia por cómo se construye la categoría, porque ya te vulnera. Entonces, el problema que yo veo con esto es que de nuevo se corre el riesgo de que por construcción, por la injusticia epistémica, es que incluso si no pasa, por construcción ya es una categoría que de alguna manera te está vulnerando, porque te está construyendo como un sujeto cuya sinceridad tiene que ser objeto de un escrutinio mayor. O sea, que a diferencia de otras personas, tu testimonio tiene que ser objeto de un escrutinio mayor. Entonces no viene solo la injusticia testimonial de que se te exige mucho más para ser un sujeto al que se le cree, sino que por construcción misma se te está construyendo como un sujeto menos sincero. Y ese es el problema que yo le veo. Y yo, ojo, yo no me quiero meter a las otras ontologías sociales, porque yo no soy experta en la historia del indigenismo, no me quiero meter en eso. O sea, gente como Paula podrá decir qué pasa en otras categorías, con otros criterios. Otras personas vendrán y dirán qué pasa con la discapacidad. Yo no lo voy a hacer. Yo me ciño a esto simplemente para decir, yo creo que eso vulnera y además sienta un presente negativo. Y lo decía Erika en su charla con el tema de la certeza. Porque aquí, en nombre de la certeza en el contexto electoral, estás avanzando la idea de que por mor de la certeza vas a subir esos criterios, diciendo no va a ser discriminatorio porque yo puedo darte una razón, que es por mor de la certeza. Pero nada más quiero que veas que ese argumento cae presa de lo que en inglés se llama un slippery slope. ¿Por qué? Porque si lo concedes en el derecho electoral, el día de mañana alguien va a decir, ¿y por qué no en otras ramas del derecho? ¿Por qué no, en nombre de la certeza, subir los criterios? Y sí podría ser bastante peligroso, porque entonces vas a anular una parte importante del logro del LGBT. Y yo sé que eso deja de, sin contestar esta pregunta, de, bueno, ¿y entonces qué sí podemos hacer? Yo por eso decía, le voy a dejar a Erika la parte más complicada, porque yo lo que le dije al final de nuestro seminario, yo creo que tenemos que entrar en la vida, digamos, en la vida íntima de las instituciones electorales y de los partidos, porque el problema está en cómo se generan complicidades sobre eso. Y Erika ahí me decía, es que ha sido muy difícil hablar de eso por la autonomía, y tú me lo dijiste una vez, la autonomía política de los partidos hace muy difícil eso. Entonces, esto es mi respuesta, pero bueno, a ver qué dice Erika. A ver, tanto Shio como yo decíamos esta cuestión decía Chauvin, la tensión entre las prácticas y la ontología social, ¿no? Hay una tensión. Yo les decía, entre las muchas rutas que se pudo imaginar, la problematización de las usurpaciones, se piensa en los criterios de pertenencia. Y nunca se pensó en los partidos políticos. Y entonces aquí la pregunta es, la realidad en las calles, y lo pienso para la academia y lo pienso para el sistema electoral, allá afuera las cosas no son como las imaginamos, atrás de estos muros bonitos, ¿no? Llenos de muchos egos. No es igual. Y hay un sistema electoral viejo, muy viejo,
un sistema político, un sistema de partidos viejo que no saben responder. Y ahí va un poco a lo que decías, preguntabas, Lalo, y que además, tramposamente, las feministas no se están preguntando con el tema de la paridad. Y yo ya se los cuestioné muchas veces a muchas colegas académicas diciéndoles, a ver, vimos a un grupo de mujeres de la bancada morenista y petista respaldando con el no está solo a un presunto agresor. Y entonces, gente de la que ha trabajado de la academia feministas con el tema de la paridad salieron a decir, las mujeres tienen derecho a defenderlo y a pensar. Tienen derecho incluso a ser conservadoras. Y el problema no es ese. El problema es que no se están dando cuenta que pese a la paridad las mujeres siguen supeditadas a los criterios androcéntricos, machistas de sus partidos. El orden llega, hay una paridad instaurada en un orden patriarcal y eso no desmonta nada, ¿no? Incluso nos arrebatan. Hoy por hoy a mí me da vergüenza decir, no, gritarle a alguien no está sola, porque me recuerda a esa escena. No puedo. Por ahí escribí algo en Animal Político porque a mí me da vergüenza ya eso. A mí yo quedé muy indignada porque me arrebataron esa consigna. Entonces, lo mismo, el sistema de partidos alcanza, los partidos políticos alcanza para esta realidad, no están alcanzando. Y las tenemos que cuestionar a ellos. Y la revisión está en ellos y los diálogos tienen que ser en ellos. Ayer que participaba en una mesa en la FIL con el OPLE de Jalisco y que hablábamos de las interseccionalidades, decían, es que hay que educar porque los partidos políticos no saben qué es una interseccionalidad. Y tenemos que pensar en el país, no en el centralismo, no en el chilangocentrismo que tenemos, ¿no? Y yo llegué un poco, porque empezamos a hablar y yo llegué a un punto que dije, ni siquiera hemos definido qué es interseccionalidad y estamos dando por sentado que todo el mundo está entendiendo, ¿no? Entonces, los partidos políticos son muy viejos, los dije en algún momento, están oxidados y tienen prácticas de muchas resistencias. Y entonces hacen esta succión que están haciendo de ciertas ontologías sociales porque conviene, y eso no se está cuestionando. Y a mí lo que me preocupa es que dentro del sistema electoral, habiendo hombres cis, gays, abiertamente, tampoco tocan a los partidos políticos. Y en esto de la representación a lo que se refería Lalo, yo diría y les diría a las autoridades electorales y en la transmisión, ojo, porque hay veces que no están teniendo, ¿quiénes están hablando en los foros? ¿Quiénes van? ¿Qué tipo de gente va? Y van a ver que hay, hace unos días conversaba con Rebeca Garza y decía, es que otra vez son los hombres gays, ¿sí? Robándonos esta discusión y diciéndonos por el tema, ¿saben?, del uso de la X en la credencial del lector. Y nos están arrebatando. ¿Por qué? Porque los grupos de discusión que se están haciendo son los hombres gays cis defendiendo la X en la credencial del lector. ¿Por qué es el tema? Porque la ONB hace ahí sí hay un borrado de las experiencias de las personas trans. Y que incluso, Rebeca Garza escribió al respecto y dijo, incluso si me ponen a mí nada más como mujer, están borrando mi experiencia como mujer trans, porque no soy una mujer, ¿no? Entonces, así, ¿no? Como está haciendo esta eliminación. Entonces, creo que aquí hay que tener mucho cuidado, y sí lo digo por los foros que hicieron, y decir, ¿quiénes? Tenemos que tener una lectura mucho más profunda y leer entre líneas, a ver si están estos foros y están diciendo eso. Ayer decía, en una mesa la compartí con Claudia Zavala y con el magistrado Reyes, y después de que me escucharon, que estábamos en la misma mesa, me decían, es que sí, es que es la propia, es que a ver, ¿cómo le hacemos? Porque es la propia comunidad, me decían ellos, es la propia comunidad quien está a favor de la autodescripción calificada. Yo decía, vamos a ver cómo se está construyendo esta defensa. Esta defensa tiene voces lideradas. ¿Quiénes son esas voces que están liderando esa defensa de la autodescripción calificada? ¿Dónde están? Porque vemos rostros, vemos voces que se repiten en los foros. Y también hago un llamado a las autoridades electorales. ¿A quiénes están llamando? Y recurren
a los mismos referentes a que hablen y que defiendan, y entonces ¿cómo se ayuda a que esas voces se repitan de la autoascripción calificada y que son voces que conviene que repiten porque no están poniendo el ojo en los partidos políticos, sino están regresando la responsabilidad a los sujetos? Y eso es cómodo. Y eso no causa tensión a un orden que sigue facilitando, porque entonces hay que ver, hay que desmontar, porque si no, las acciones afirmativas, así como la paridad de género, sigue estando situada en un contexto patriarcal. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo me alegro de que hoy sea viernes porque tengo entonces el fin de semana para procesar o tratar de procesar muchas cosas, ocupaciones, ¿no? Preocupaciones que se deberán de volver a ocupaciones. Tengo que decir que había, digamos, hay ciertas acciones que están sucediendo que por supuesto que son como mucho más claras y que hoy que mencionas esto me queda claro que no los tenía claras para el caso LGBT. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso afro hemos estado teniendo grupos que están señalando que la autoadscripción debe de pasar 2025, 2025, por un examen de ADN. Que claro, eso me parece como súper evidente, ¿no? Pero esto no me parecía tan evidente. Digamos, que está sucediendo de nuevo, digamos, acaparar el discurso, ¿no? El de tener una narrativa, de no, de usar los privilegios de tener la voz, los espacios, para encabezar todo un grupo, porque ciertamente a mí sí me queda claro que hoy tenemos este grupo, ¿no? De LGBTIQ+, pero que si revisamos no es lo mismo. No es lo mismo una T que otra T que otra T, ¿no? Que una B, que una, o sea, no son los mismos. Y que si además lo que queremos es que sean los activismos los que nos digan, cuando en muchas ocasiones la mejor manera de pasar es no hacer activismo, entonces estamos pidiéndoles, ¿no? Cosas contradictorias, cosas inseguras, cosas que son violentas. Así que me voy bastante ocupada. No sé si ustedes quieran. Yo quiero decir algo sí, de sí. lo que estás diciendo. Justamente, también ayer decía el tema de la interseccionalidad, se concibe la interseccionalidad como una forma excluyente. Soy una mujer trans, no puedo habitar ninguna, ya me salvé de no estar dentro de una condición de discapacidad, ya no soy, no tengo soy afrodescendiente, o sea, muevo, es como muy simple. Cuando se entiende la interseccionalidad se entiende muy simple y no de la manera compleja. En este sentido, entonces a ver, vamos también, lo LGBT estamos atravesados por interseccionalidades. Entonces, ¿quiénes están hablando? ¿Quiénes se constituyen dentro? Porque hay estudios, o son funcionarios, o son cercanos al poder, ¿no? O sea, hay una serie de elementos ahí, raciales, de clase, de nivel académico, y entonces ¿quiénes están diciendo? Mucha de las deficiencias que tuvieron, hablo por el caso Guanajuato, en las metodologías, y que el IEC contrata en las metodologías, es que fue un estudio, contratan a una consultoría que tampoco sabía del tema, y que entonces fue un grave problema de territorialidad, de enfoque territorial. Se fueron por las poblaciones del circuito industrial de Guanajuato, las ciudades, y no les importó tener el testimonio de las personas LGBT de las comunidades.
y que además son comunidades que migran y además, o sea, con una serie de no les importó. Entonces construyeron con elementos muy básicos y dieron los resultados y fue terrible. Y esto es como pensar, y incluso yo lo decía, y lo decía hace un año en el seminario que hubo, cuando estuvo Alba Rueda y demás, que de política pública, yo le decía, también es cierto que se cree, desde los OPLES, yo contrato una consultoría, y yo les pregunto, ¿y esa consultoría sabe? Porque yo sabía quién había hecho ese estudio en Guanajuato, y la consultoría jamás había tratado con poblaciones LGBT. Ni con poblaciones, creo que le dijeron 2, y poblaciones en condición de discapacidad, Lalo, ¿era? Y no había, no tenían idea. Y se hace el estudio, con metodologías, con unos enfoques, con unas epistemes sumamente alejadas, ¿no? Entonces, vamos a entender desde la interseccionalidad las personas, no solamente, no celebrar porque es G, porque es L, porque es. Vamos a situar su historia, su trayectoria, para entender esa subjetividad y hacia dónde se está encaminando y por qué está diciendo lo que está diciendo. A ver, rápido, porque este aire acondicionado me genera bochornos, porque me da calor, me da frío, me da calor y me da frío. A ver, yo espero que esto no cierre como una especie de posición cínica, pero, por ejemplo, el tema de la representación, en algún momento Erika y yo también lo comentábamos, de que esta tentación de la autoascripción calificada, de la ascripción calificada, podría de alguna manera también tener no solo que ver con el tema de la usurpación, sino la tentación de decir, bueno, cuando venga calificada quiere decir que es alguien que su comunidad reconoce y que va a hacer un mejor trabajo. Y me gustaría, y por eso espero que no suene como una conclusión cínica, me gustaría señalar que eso desafortunadamente no ha pasado. Tenemos gente que tiene mucho reconocimiento en la comunidad LGBT, que incluso ha ocupado puestos de liderazgo, puestos de representación, y no ha trabajado por su comunidad, a veces ha trabajado por su partido. Entonces pasa lo mismo que con la otra pregunta. ¿Te va a evitar la usurpación? Ya sabemos que no, porque ya vimos qué pasa. ¿Te va a asegurar una representación sustantiva? No. Entonces, por eso espero que no sea una conclusión muy cínica, diciendo, bueno, nos estamos planteando esta discusión porque queremos resolver 2 problemáticas, pero tenemos evidencia que muestra que eso no resuelve, que el problema está en otro lado y que es un problema al que no queremos mirar de frente, y es la clase política y las prácticas que tiene, y yo creo que eso requiere otras soluciones. Y para mí, pues esa fue nuestra conclusión del seminario, y pues nada más la reitero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues por favor, un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Me voy clara, no nada más de que era necesario esta conversación, ¿no? Y de verdad me voy con más problematizada de lo que llegué, pero para eso creo que era necesario justo tener esta conversación, porque si no, no vamos a tener adelantos, porque si no, no vamos a tener justamente estos desmontar, ¿no? Digamos, seguramente es evidente que la charla no puede acabar aquí, como no ha acabado, digamos, las luchas feministas, como no han, digamos, hay avances, y creo que en eso tendremos que seguir construyendo, en avances, porque en acercamientos, ojalá que vayan siendo acercamientos, aproximaciones, no creo que vayamos a tener, como no, ustedes mismas han reconocido acá que por ahí ese camino está interesante, pero no es, ¿no? Entonces hay que dar el camino, que vayamos siguiendo estas aproximaciones. Y ya para no entretenerles más, permítanme agradecer y entregar los reconocimientos por esta participación. En principio, a la doctora Erika López Sánchez, me permito leerlo rápidamente. El Instituto Electoral de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a
Erika López Sánchez, por su participación como ponente en la presentación de los resultados del seminario de investigación Derechos en las urnas, personas trans frente al sistema electoral y las políticas públicas. Ciudad de México, 5 de diciembre de 2025, firmado por Carlos Cordovurier, director ejecutivo de Género, de Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana en el ISM. Este es el de Erika. Y con el mismo texto para la doctora Shivane Guerrero McManus. Sí, por favor, Shivane. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.